Bueno, vamos a ver ahora el estudio semiológico del paciente con dolor. La pregunta que nos hacemos, ¿a todos nos duele, sea cual fuera nuestra situación, si son pacientes no comunicativos, niños, neonatos o ancianos? La respuesta es sí, pero no todos podemos expresarlo de la misma modo. Así que ahora vamos a ver cómo hace un explorador semiológico para evaluar los diferentes tipos de pacientes que pueden padecer dolor. Ya vimos un poco sobre la definición de dolor, dijimos que era una experiencia sensorial y emocional siempre displacentera que podía o no estar relacionado con un daño de tejido y que le sumábamos 6 anotaciones extra. Es experiencia personal e influenciada por los factores biológicos, psicológicos y sociales del individuo, que el dolor y la nocicepción eran situaciones diferentes, que no puede interpretarse el dolor solamente desde el punto de partida de la actividad de las neuronas sensoriales, que cada persona a través de sus experiencias vividas aprende a conceptualizar el dolor, que sea cual fuese la forma en que una persona manifiesta el dolor, esto debe ser respetado y aunque el dolor tiende a cumplir una función adaptativa y de protección, padecer dolor puede tener efectos adversos sobre el bienestar social y psíquico del individuo. A mí esta definición me gusta mucho, si bien la definición de la IASP es completa, esta es la que solemos usar en la cotidianidad. El dolor es todo aquello que el paciente dice que le duela. Entonces, lo primero que hacemos es creerle a nuestro paciente, respetar lo que nuestro paciente dice y evaluarlo. Y volvemos a decir, dolor y nocicepción son circunstancias diferentes. La nocicepción es la estimulación de la terminación nerviosa libre, ¿sí? Receptor de dolor. Esta nocicepción, ¿sí?, genera dolor. El dolor genera sufrimiento. Y lo único que podemos evaluar desde la semiología es qué hace mi paciente con esa carga de sufrimiento, cómo se comporta, las conductas dolorosas. Y ya también mencionamos que no hay ningún parámetro químico, biológico por imágenes que pueda medir el dolor. Es un fenómeno estrictamente vinculado a la comunicación. Entonces vamos a evaluar nuestro paciente con dolor, ¿sí? Entonces siempre comunicados y receptivos y confiando y creyendo lo que dice nuestro paciente. Y el interrogatorio, la anamnesis, debe ser muy completa, ¿sí? Si tengo, por supuesto, los datos filiatorios del paciente, si alguien me lo deriva, quién me lo deriva, qué edad, tiene antecedentes en la esfera de salud mental, vive solo con alguien, a dónde, de qué trabaja, a qué se dedica, cuáles son sus jóvenes, qué tratamientos previos tuvo, hay alguna barrera arquitectónica, le queda muy lejos venir al consultorio, ¿sí? ¿Cómo está su micción, su catarsis, visión, audición? Porque si le vamos a dar fármacos necesitamos que pueda ver bien o incluso contar gotitas, ¿sí? ¿Tiene algún tipo de adicción? ¿Cómo está su estado cognitivo? ¿Ha padecido depresión? ¿Qué tal duerme? ¿Y cómo están sus actividades de la vida diaria? Entonces, todo esto vamos a tener que interrogar. El interrogatorio de dolor no es solamente dolor, sino todo el mundo donde vive el paciente. Porque nuestro paciente, ¿sí?, esta es su línea de vida, ¿sí?, hasta el día de hoy, y en un momento le diagnosticaron hipertensión arterial. En otro momento de su vida tuvo una neumonía y yo todavía no lo conozco. En otro momento tuvo infección urinaria o incluso tuvo un episodio de hiperglucemia y le pasaron muchísimas otras cosas que hacen a las comorbilidades de nuestro paciente. Pero a mí me consulta hoy por dolor, entonces yo lo conozco aquí, ¿sí? Y todo el resto no conozco, salvo que el paciente me lo cuente. Pero, ¿sí?, a lo largo, ¿sí?, de su vida, la hipertensión generó insuficiencia cardíaca. A lo largo de su vida, dado que aparte es tabaquista, es un paciente POC. A lo largo de su vida desarrolló insuficiencia renal y diabetes. Entonces, cuando lo veo a mi paciente que viene por su consulta de dolor, veo un paciente con dolor que carga con EPOC
insuficiencia cardíaca, falla renal, diabetes y una serie de comorbilidades que debo conocer y estudiar que van a interferir, a amplificar o a modificar la respuesta dolorosa del padecimiento. Entonces siempre ver quién tenemos al frente, qué comorbilidades tiene, qué antecedentes tiene, dónde y con quién vive, qué expectativas tiene y qué tratamiento puedo brindarle. ¿Sí? Nuestro paciente puede ser un paciente que venga por un dolor agudo y sin muchas morbilidades, quizás así, o puede ser un paciente con muchísimas morbilidades, hipertensa, que vive solo con trastornos cognitivos, ¿sí? Y con un severo dolor por osteoartrosis. Entonces, las vamos a tratar, ¿sí? Totalmente diferente. Siempre buscar dolor total. El dolor total es aquel dolor que no responde solo al aspecto nociceptivo. El dolor total se refiere a que hay dolor físico, hay dolor nociceptivo, pero también hay dolor psíquico, espiritual y social. Esto se da mucho en personas que han tenido grandes pérdidas, en personas que están en una enfermedad a fin de vida, ¿sí? Es un dolor que se torna inmanejable más allá del analgésico que demos. Entonces, hay dolor físico, ¿sí? Pero también hay ansiedad, miedo a sufrir, depresión que hace el dolor psicológico. Hay dolor social, ya no puedo ser padre, no puedo ser esposo, no puedo cuidar a mi familia, no puedo trabajar. Y hay dolor espiritual, ¿no? Enojo por lo que me tocó vivir, enojo con Dios, la pérdida de fe y la falta de sentido a lo que está sucediendo. Entonces, todo esto hace lo que llamamos dolor total, circunstancia que hay que rastrear y que hay que tratar. A pesar de que ya tiene algunos años, el estudio IMPACT fue un antes y un después en los que nos dedicamos a dolor, ¿sí? Porque es bastante simple, ¿no? Se tomaron un grupo grande de pacientes, ¿sí? Y se le preguntó mediante encuesta qué es importante, qué quiere usted. Bueno, si tomo pacientes con dolor crónico, pareciera lógico que la respuesta sería quisiera que me pase el dolor. Y la verdad que no es precisamente eso lo que contestaron estos pacientes. Miren lo que contestaron de primera instancia. Lo primero que quiero es poder dormir. El insomnio es lo que más interfiere en la vida de un paciente con dolor crónico, ¿sí? Entonces llamó mucho la atención que como primera respuesta haya salido el sueño, ¿sí? Mejorar la mala calidad del sueño. Después, recuperar mi vida sexual, poder cuidar a mi familia, relacionarme con amigos y con familia, volver al trabajo, ¿sí? Cuidar la casa, tener algún proyecto o poder participar de las reuniones con mi familia. Esto es en orden de importancia de lo que contestaron. Y sigue participar de mis actividades sociales, poder caminar, hacer actividad física, hobbies, disfrutar de la vida, bienestar emocional, evitar la fatiga, la debilidad, concentrarme. Bueno, el dolor es importante para el paciente, ¿sí? Crónico. Pero lo que el paciente con dolor crónico quiere, más allá del dolor, es recuperar su calidad de vida. Entonces, esto, ¿sí? Cómo duerme, cómo está su relación con su familia, cómo está su situación laboral, son circunstancias que hay que preguntar a los pacientes con dolor. El decálogo del dolor es una gran herramienta semiológica. El interrogatorio ordenado de un paciente con dolor es importante, pero como ya vimos, no es absoluto y no se debe centrarse solo en esto. Entonces, localización del dolor, precisar con exactitud, carácter, punzante, gravativo, lancinante, urente, cólico, ¿sí? Habrá que definirlo. Intensidad, podemos medirlo por el autorreporte. Dígame cuánto le duele de 0 a 10. Irradiación, hacia dónde se va, cómo inicia o el modo en el que comenzó, las circunstancias de aparición, cuánto dura, cómo evoluciona, cómo va cambiando a través del tiempo, tiene algún horario o periodicidad, le duele más de día, le duele más de noche, qué lo calma o qué lo exacerba y de qué se acompaña este dolor. El decálogo, vuelvo a repetir, es una herramienta muy importante.
El dolor podrá ser agudo o crónico según la evolución. Los autores llaman a dolor agudo aquel dolor menor a 6 meses y crónico mayor a 6 meses. Hoy eso ha cambiado un poco. Decimos que el dolor agudo es aquel dolor que tiene una relación con la lesión que lo provocó, ¿sí? Me lastimé el dedo, me duele, se me curó el dedo y me deja de doler. El dolor crónico persiste una vez que la lesión ya ha solucionado. Ya no tengo el dedo bien, pero me sigue doliendo. Y esto evita que esperemos 6 meses para definirlo como crónico. Pero decir que más y menos de 6 meses no es incorrecto, está bien. Según su carácter puede ser nociceptivo, eso es un dolor normal y adaptativo. Neuropático es un dolor patológico, ¿sí? Y ya vimos en las clases previas que existe el dolor nociplástico. Entonces el dolor adaptativo, fisiológico, es protector y resuelve cuando la lesión que lo generó resuelve. Por eso suele ser un dolor agudo. El dolor patológico, ¿sí?, no sirve a ningún propósito, no logra adaptarme, dura más allá del periodo de curación, suele ser desproporcionado con la lesión y no tiene ningún efecto protectivo. Entonces, dolor agudo suele ser fisiológico, dolor crónico suele ser patológico. Entonces, el dolor agudo es más bien un síntoma, el crónico es un síndrome, donde entra ansiedad, depresión, insomnio, alteración de las actividades de la vida diaria y todo esto que venimos viendo, ¿no? El dolor agudo es protector, el crónico es inútil y lleva a la destrucción de la persona. El mecanismo generador en el dolor agudo suele ser la nocicepción, es unifactorial. En el crónico vimos que hay múltiples mecanismos dolorosos como la pérdida del control inhibitorio, sensibilización central, sensibilización periférica, así que el dolor puede responder a múltiples factores. Las respuestas vegetativas son reaccionales y el dolor crónico suele haber habituación y aprendizaje. En el dolor agudo hay ansiedad, en el dolor crónico suele haber depresión. El dolor agudo se suele comportar el paciente con quejas y renegando de la situación. El dolor crónico puede haber habituación, por lo cual cada vez se quejen menos, ¿sí? Pero aparte hay inactividad, aislamiento social, alteración de la dinámica familiar y el paciente puede presentar lo que llamamos ser un policonsultador, está de shopping médico, va a un médico, no encuentra solución, un segundo, un tercero, un cuarto y va de médico en médico sin encontrar solución. El dolor agudo lo entendemos habitualmente bien, el crónico a veces es fisiopatológicamente más complejo de entender. Estos son pacientes que están preocupados, los agudos, los de crónicos suelen estar desesperados y ya dijimos que podemos ponerle un rango de tiempo menos o más de 3 a 6 meses. ¿Sí? La diferencia entre hiperalgesia y alodinia es el desplazamiento de la curva de dolor, ¿no? El paciente con dolor normal, la curva de dolor parte, si esto es nocicepción y esto es estímulo táctil, el estímulo nociceptivo leve genera una respuesta leve, el estímulo nociceptivo intenso genera una respuesta intensa. Ahora, si la curva está desplazada, un estímulo no nociceptivo en esta zona va a generar una respuesta y eso se llama alodinia. Y un estímulo nociceptivo leve va a generar una respuesta intensa y eso se llama hiperalgesia. Este es un ejemplo de respuesta normal al dolor, me golpeé y me duele. Esta es una respuesta hiperalgésica, me golpeé pero con una respuesta exagerada. Y esta es una respuesta de alodinia, ¿sí? Tengo un estímulo no doloroso y hay una respuesta exagerada. Hay una diferencia, después de mucho pelear, entre parestesias y disestesias. Los autores se pelearon durante años, que las parestesias son con estímulo y las disestesias son sin estímulos. A ver, primero, ambas son alteraciones, ambas suelen ser patológicas, ¿sí? Pero la pregunta fundamental que debemos hacer es si ese hormigueo que siente es o no es desagradable. Porque dentro de la definición de dolor, ¿sí?, sabemos que es un síntoma siempre desagradable. Entonces, en base a esto, los autores se pusieron de acuerdo y nombraron parestesias a una enfermedad
como hormigueo, como sensación de hormigueo, vinculada a las fibras A beta que son tacto. Por lo tanto, si yo le pregunto, ¿ese hormigueo es muy desagradable? Y el paciente me dice que no, eso es una enfermedad del tacto y es una parestesia que podrá ser espontánea o provocada. Y si a mi paciente le pregunto si ese hormigueo es molesto y me dice sí, eso es una disestesia y está vinculada a las fibras A delta, por lo que es una patología vinculada al dolor. Vamos ahora a evaluar un paciente con dolor agudo. Y aquí, ¿sí?, el decálogo del dolor es muy útil, y podemos acompañarlo con lo que llamamos escalas unidimensionales. Esas escalas unidimensionales evalúan un aspecto del dolor, que habitualmente es intensidad. Entonces, ¿cómo estudiamos un paciente con dolor agudo? Podemos pedirle, ¿sí?, que me diga de 0 a 10 cuánto le duele, entendiendo como de 1 a 4 dolor leve, de 5 a 7 dolor moderado, 8, 9 y 10 es dolor intenso, ¿sí? Podemos, si no nos queda clara la localización, pedirle que pinte la zona dolorida e incluso que dibuje su irradiación. Y hacemos, ¿sí?, el decálogo del dolor o el ALICIA, que es un decálogo simplificado: aparición, localización, intensidad, carácter, irradiación y alivio, ¿sí? Entonces, estas son las herramientas útiles para un paciente con dolor agudo, donde sabemos que los mecanismos involucrados suelen ser simples y los comprendemos, ¿sí? Dentro de las escalas unidimensionales hay muchísimas. Podemos usar la que deseen, adaptándonos a nuestro paciente. La escala visual análoga es una línea que debe medir 10 centímetros, donde le pedimos al paciente que haga un punto, ¿sí?, teniendo esto como línea de inicio, hasta dónde le duele. Y después medimos y vemos cuántos centímetros son. 3 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, y ese es el puntaje que tiene en dolor. No la usamos mucho. Escala visual análoga. La escala, ¿sí?, numérica, ¿sí?, la usamos mucho. También le llamamos escala verbal análoga. Dígame usted cuánto le duele de 0 a 10. La escala facial, muy útil en niños, ¿sí? Incluso tenemos diferentes caritas en diferentes idiomas y de diferentes etnias. Pueden usar la que ustedes quieran. La escala del termómetro, ¿sí?, es una escala colorimétrica, numérica y facial, ¿sí? Esta lo que tiene de fácil es que uno, si la tiene impresa, la puede usar con diferentes tipos de pacientes. Pero vamos a ver ahora cómo estudiamos un paciente con dolor crónico. Dijimos que el dolor agudo, ¿sí?, decálogo del dolor, escala unidimensional, el ALICIA, y con eso estamos bien. El dolor crónico, las escalas unidimensionales suelen ser insuficientes, porque aquí los mecanismos dolorosos son más complejos, el paciente tiene alteración de las actividades de la vida diaria, el contexto social, los miedos que tiene se involucran mucho en el dolor. Entonces, ¿qué sugerimos? Bueno, evaluar red familiar, social, barreras arquitectónicas, todos los antecedentes, básicamente una anamnesis muy detallada. Medicación, posibilidad de adicciones, depresión, humor, que haga un dibujo, si quiere, y las escalas multidimensionales. Es muy frecuente que el dolor crónico se asocie a depresión, ¿sí?, insomnio, abuso de sustancias y ansiedad, ¿sí? En porcentajes importantes, 90% de los pacientes con dolor crónico van a tener insomnio, 40% depresión, 50% ansiedad, abuso de fármacos 20%. Entonces, estas hay que preguntar siempre que estemos frente a un paciente con dolor crónico. 60% va a tener trastorno depresivo, 25% de trastorno depresivo va a ser una depresión mayor, y ahí tendremos que pedir colaboración de nuestros colegas de salud mental. ¿Qué pasa con las actividades de la vida diaria? Bueno, se van a ver interferidas por dolor, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es el Brief Pain Inventory o breve inventario de dolor, ¿sí?, su forma corta, donde es
Bastante simple, a veces a esto se lo damos al paciente para que lo lleve a la casa, lo complete con tranquilidad y después lo traiga. Entonces primero le pedimos que le asigne un puntaje al número que describa el dolor que tuvo las últimas 24 horas. ¿Sí? Después lo que describa el menor dolor que tuvo las últimas 24 horas. ¿Sí? Después el promedio de dolor. Entonces peor dolor, mejor dolor, promedio de dolor. ¿Sí? Y que me describa cómo está ahora. Una vez que hizo esto, lo mejor, lo peor, el promedio y lo actual, vamos con las actividades. ¿Cómo se siente usted en términos de sus actividades generales diarias? ¿Sí? ¿Cómo está con el humor? Y le pedimos que marque un número. Capacidad para caminar. Capacidad para realizar las actividades cotidianas dentro y fuera de la casa. Reacciones o relaciones con el resto de las personas. ¿Cómo está para el sueño, para dormir? Actividades recreativas y actividad sexual. Entonces, con esto tenemos una idea de cómo está del dolor y de sus actividades de la vida diaria. Incluso, una vez instaurado el tratamiento y pasado un tiempo prudente, podemos hacerlo de nuevo y comparar. Hay pacientes, ¿sí?, que por ahí no ha mejorado tanto el dolor, pero sí las actividades. Entonces estamos impactando positivamente y esto nos puede dar una idea bastante precisa. El cuestionario de McGill es una escala, ¿sí?, muy interesante porque usa 78 descriptores de dolor y los divide en áreas sensorial, afectiva, evaluativa y miscelánica. Entonces, dependiendo qué descriptores lleven más puntaje, yo puedo tener en cuenta que es un dolor muy nociceptivo, porque tiene mucho de área sensorial, o es un dolor muy influenciado por la parte afectiva. Recuerden que todo dolor tiene circunstancias atenuadoras y amplificadoras. Son circunstancias que hacen que perciba más o peor ese dolor o menos. Miren qué interesante. Esta es el área sensorial, ¿sí? Entonces uno le pide al paciente que señale, ¿sí?, lo que mejor describa su dolor de cada casillero. Miren, casillero 1. Mi dolor aletea, tiembla, late, palpite, golpea, martillea. ¿Sí? Salta, es como un salto, un destello, un disparo. Pincha, perfora, taladra, apuñala, es lancinante. Agudo, cortante, lacerante. Hormigueo, picor, escozor. Caliente, quema, hierve, abrasa. Tira, tracciona, arranca. Sensible, tirante, áspero, raja. Sordo, penoso, hiriente, irritante o pesado. Bueno, vamos marcando, ¿sí? Posteriormente, marcan los que son área afectiva. Mi dolor me cansa, me agota, me marea, me sofoca, es desdichado, cegador, castigador, abrumador, cruel, rabioso, mortificante. Me da miedo, ¿sí?, espanto y pavor. Entonces, si en las primeras cuadros tengo todos los primeros marcados, pero aquí tengo los últimos marcados, bueno, le vamos asignando los puntos que corresponde a cada descriptor. Después viene el área evaluativa, molesto, preocupante, apabullante, intenso y soportable, y el área miscelánea, ¿sí? Desagradable, nauseabundo, agónico, terrible, ¿sí? Entonces, vamos a llevar esto a un cuadro y vamos a ver cuántos puntos tiene en cada área, y eso me puede guiar a pensar que el componente que más pesa en mi paciente es el sensorial, nocicepción, o es el afectivo, ¿sí? Y en base a eso, cambiar, ¿sí?, el horizonte de mi tratamiento. ¿Sí? Hay dolores muy estereotipados, donde solo con el decálogo del dolor puedo hacer diagnóstico. Solo con la anamnesis, semiología pura, logro hacer el diagnóstico. Vamos a ver algunos de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, el dolor coronario, ¿sí? Hay algunas diferencias entre dolor anginoso y dolor de infarto, pero vamos a ver las características generales. El paciente suele tener antecedentes de hipertensión o tabaquismo, suele aparecer bruscamente o en reposo, según sea una angina o un infarto, de localización retroesternal, se irradia al miembro izquierdo, cuello, mandíbula o epigastrio. La intensidad es muy variable. Hay desde infartos silentes, leves, a muy intenso de dolor. Es muy característico el signo de la mano en garra. Los infartos, el dolor suele durar más de 15 a 20 minutos, en la angina de pecho menos de 15 minutos. ¿Sí? El infarto, el dolor persiste, en la angina calma con nitritos o con el reposo.
el infarto suele ser nocturno, a la mañana al alba despertarse. La angina está relacionado con la actividad, ¿sí? Cuando hay actividad duele. El infarto, ¿sí?, no suele calmar tanto con reposo. La angina calma con reposo y con nitritos, se exacerba con movimientos y puede haber signos de insuficiencia cardíaca y esa sensación de muerte inminente. El dolor de puntada de costado es típico de la irritación pleural, que puede ser una irritación vinculada a una neumonía, puede ser una enfermedad viral, puede ser por uremia, fracaso renal. Hay muchas causas por enfermedad reumatológica. Bueno, puede ir acompañada de fiebre o infección respiratoria, suele ser la presión brusca. Si bien está descrita en la región lateral del tórax, puede ser en cualquier zona del tórax. No suele irradiarse, muy intenso, punzante, dura 3 o 4 días y después desaparece, ¿sí? A cualquier hora. Por supuesto, aumenta cuando el paciente inspira profundamente o tose, suele disminuir cuando se acuesta de ese lado y cuando ausculto puedo tener un frote pleural. El cólico biliar es un dolor muy clásico, suele haber antecedentes de litiasis biliar, duele luego de las comidas, sobre todo si estas son ricas en grasa. Está localizado en epigastrio y se va hacia hipocondrio derecho o a región lumbar. Es muy intenso, de carácter cólico, puede durar, ¿sí?, el tiempo, ¿sí?, que dure la impactación del lito. Suele acompañarse de vómitos o mejorar con los vómitos o con fármacos antiespasmódicos. Aparece luego de las comidas, calma con los antiespasmódicos, se exacerba con las comidas y puede haber al examen físico punto cístico o maniobra de Murphy positivos. El dolor de cólico renal, ¿sí?, el paciente puede tener antecedentes de infecciones urinarias o de litos renales, aparece bruscamente en la fosa lumbar derecha o izquierda y suele irradiarse hacia genitales o ingle. Es muy severo, ¿sí?, de carácter cólico. Puede durar varios días, solo calma con fármacos y fármacos derivados de los opioides. Y el paciente aquí no encuentra decúbito, no encuentra posición, se revuelca en la cama y es por eso que le llaman el dolor de las camas, de las sábanas extendidas, ¿sí? Y puede tener al examen físico puño percusión positiva o incluso orina con hematuria. La apendicitis aguda clásicamente tiene una cronología. Si bien es interesante estudiar el semiológico, tener en cuenta que la cronología de Murphy está presente en el 20% de los pacientes con apendicitis aguda, no en todos, ¿sí? Entonces el dolor puede ser en epigastrio o en fosa ilíaca derecha, de inicio insidioso, ¿sí? Y vamos a ver esto, ¿qué es la cronología de Murphy? Primero, duele centro abdominal o epigastrio. ¿Por qué duele epigastrio? 8 a 10 horas después, ese dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha, muy localizado. El dolor en epigastrio, ¿sí?, es mal localizado, lleno de respuesta vegetativa, náuseas, vómitos, sudoración. Y esto se da porque el apéndice secal está obstruido. El apéndice se distiende y esto estimula las fibras C. Como cualquier víscera, tienes fibra C. Y las fibras C generan dolor mal localizado, difuso, ¿sí?, acompañado de respuesta vegetativa. Posteriormente, el coprolito que ocluye la luz del apéndice secal hace que aumente la presión dentro del apéndice. La presión intraluminal supera la presión capilar, ¿sí?, de perfusión, por lo que el apéndice se empieza a generar isquemia, necrosis y se puede perforar. Si el apéndice se perfora, ¿sí?, se irrita con materia fecal, hay una peritonitis fecal a nivel local, el peritoneo parietal de esa zona comienza a irritarse y el peritoneo tiene receptores A delta, por lo que ahora dejó de doler el epigastrio y me duele la fosa ilíaca derecha, pero un dolor diferente, bien localizado, muy intenso, me lo señalo con un dedo con dolor a la descompresión o signo de Bloomberg positivo. Entonces, esta cronología de Murphy, donde primero duele epigastrio o centro abdominal, 6 a 8 horas después duele la fosa ilíaca derecha, se debe a diferentes fibras estimuladas.
Primero es fibra C y posteriormente A delta. Primero duele víscera, apéndice, y después duele somático, peritoneo. Entonces se va a hacer la fosílica derecha, intensidad moderado o severo, cólico, ¿sí? Puede durar mucho tiempo, ¿sí? Y suele calmar con el decúbito dorsal. Para terminar, quedó claro que la evaluación del paciente con dolor es compleja, no es solo preguntarle cuánto duele, eso no alcanza, lleva tiempo, no es posible a veces hacerla en una sola entrevista, a veces nos lleva más de una entrevista, una evaluación correcta, ¿sí? Evaluar siempre cuánto interfiere el dolor en la cotidianidad del paciente y evaluar, sobre todo en pacientes con dolor crónico, el entorno social, familiar, espiritual, ¿sí? de los pacientes que sufren dolor. Muchas gracias.